Comenzar a continuar con las charlas y pues esta ocasión nos va a presentar el doctor Ambrosio algo de las opciones europeas y pues él viene de IPN. Pues tenemos el día de hoy varios ponentes, varias pláticas interesantes, entonces pues, esperemos que las aprovechen y que pues puedan participar al máximo. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien y que esta plática les sea útil en su carrera. Ahí está mi correo, pueden tomar fotos, les dejo la presentación en la máquina de José, ¿no? ¿Te llamas? Carlos. Ahí pueden mandar correos si alguien quiere algún archivo que los voy a presentar. Bueno, el tema de hoy es evaluación de opciones europeas en Duque de Monte Carlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a platicar es dos cosas, ¿no? Una evaluación teórica de opciones europeas mediante Duque de Monte Carlo y su implementación en Python, ¿no? En Python pues no trae mi compu, no los puedo enseñar, pero ahí les dejo el libro si quieren. Entonces, para ello vamos a describir la cociente estocástica que describe la evolución subyacente. Dice aquí que es el unidad aritmético lineal, ¿no? En sus clases de procesos ya vieron algo parecido, ¿no? Ustedes como actuarios lo van a ver también en la parte financiera y en la parte de los seguros, ¿sí? Me imagino que ya lo conocen, entonces aquí vamos a les voy a explicar más o menos porque es muy amplio, ¿no? Aquí no se puede demostración, pero no. Posiblemente hay un interesante es que hacemos la discretización, ¿no? De esta ecuación, de un esquema de Euler, como vamos a ver más adelante. Entonces, los parámetros, ya saben, tenemos dos parámetros, la tendencia o del proceso y la volatilidad, eso ya están dados. Los podemos estimar, hay métodos para estimarlos, ¿no? Entonces vamos a ejecutar la evaluación de opciones europeas. Aquí voy a hacer también un breve repaso de lo que es una opción, primero qué es un derivado, cómo se califica, después qué es una opción, las funciones de pago, porque nos van a servir para hacer lo que sigue, ¿no? Hacemos Monte Carlo, entonces uno de los supuestos que tiene la opción pues lo vieron en esas clases es tenemos precios los normales, ¿no? Pero rendimientos normales, ¿no? Porque ya sabemos en econometría sacamos los rendimientos y dice, bueno, logaritmo de 70, ese tenemos uno, ¿no? Entonces con logaritmo, o podemos hacer rendimientos simples, ¿no? Entonces vamos a verificar el esfuerzo de la normalidad de manera empírica, es decir, vamos a ajustar a los valores terminales del subyacente un histograma y le vamos a ajustar a los normales, vamos a ver que se ajusta perfectamente, ¿no? Entonces observamos que a mayor número de simulaciones, el precio que obtenemos por Monte Carlo se aproxima al teórico de Daxon Merton, ¿no? Vamos a hacer varios ejercicios y dice, el procedimiento propuesto fue usado para, ya conocen, valoraciones exóticas, hacer métricas de riesgo, como ven en los actores en la parte financiera, todo lo que es Basilea, valor de riesgo, riesgo condicional, el famoso índice de inversión, así, ¿no? Y entre otros, ¿ok? Entonces, ¿cómo está allí la presentación? Vamos a ver una breve introducción de Monte Carlo, después les escribo allí metodología con ecuaciones que ustedes ya van a conocer, vamos a ver resultados, unas conclusiones, ¿no? Y finalmente algunas referencias. Bueno, entonces, sus orígenes, todos los que conocemos al método Monte Carlo como muestreo estadístico, ¿no? Que fue en los años 40, estuvieron los BHI, pues ahora del Carlo, ¿no? Entonces fue popularizado por varios científicos, entre ellos está Poulain, Fermi, John Benoit y Metropolis, ¿no? Hicieron ellos, el nombre es una referencia a un famoso casino Mónaco, donde el tío de Lam solía pedir prestado para jugar, ¿no? De ahí se tomó el nombre de Monte Carlo. Entonces es probable que el uso más inicial se conoce el de Fermi, ¿no? Cuando él utilizó un método de muestreo aleatorio para calcular las figuras del neutrón descubierto por Chapman, ¿no? Estos métodos fueron fundamentales para el proyecto Manhattan, ¿no? Que ya conocen, bueno, pues tiene la parte bonita que es la ciencia y la parte que se usa para la destrucción, ¿no? Y, como sabemos, en los años 50 se hizo un tratado para ya no utilizar las bombas atómicas, ¿no? Y vemos que ahorita con el Putin, bueno, pues está renaciendo esa parte, ¿no? También cuando vemos métodos Monte Carlo también hablamos de integración, ¿no? Que son métodos de muestreo basados en teoría de la probabilidad, ¿no? A su vez, este método está sustentando un número de ensayos de los cuales se extrae información de interés, ¿no? Para un experimentador, ese experimento hace los resultados y saca sus conclusiones, ¿no? Entonces se basan en resultados importantes que ya conocemos, ¿no? Uno es el determinante central y la ley de los números, ¿no? El primer resultado nos dice que tenemos n variables aleatorias sección mayor xn con media teta, probabilidad independientes entre distribuidas. Entonces, para cualquier opción mayor que dado, la distancia entre la diferencia de xn menos teta es mayor que x tiende a cero, ¿no? Es decir, cuando n tiende a infinito, ¿no? Eso nos va a servir para el libro de los números, para cuando hacemos la simulación. El otro resultado, o como podemos decir, xn converge a teta, ¿no? En probabilidad. El otro resultado es el límite central, ¿no? Que cuando n tiene infinito, la expresión de la aleatoria se comporta como una normal, ¿no? Es decir, tenemos aquí el enunciado, entonces este cociente tiende a una phi de z, donde z es una normal estándar, ¿no? O equivalentemente podemos decir que este cociente converge a distribución a una z, ¿no? Y esta L la tomamos porque ustedes ya conocen, probabilidad viene el estudio de Moine y otros científicos, entonces en francés se dice LOA, para decir distribución, por eso ponemos aquí L, ¿no? Que converge en distribución a una Z, ¿no? Ya vimos ese problema. Bueno, dos ejemplos que les voy a mostrar clásicos, los cuales aplicamos Monte Carlo, ¿no? Primero, sacar áreas, ¿sí? Entonces ya conocemos de teoría de Riemann que esto es igual a un tercio, ¿no? Bueno, lo podemos hacer así, pero igual lo podemos hacer por Monte Carlo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Definimos aquí n pares, x, y,
de los cuales tanto x, y como y son uniformes, 0, 1. ¿Vale? Y contamos todos los puntos debajo de la curva generada por esta función, ¿no? Después, esta integral se aproxima haciendo un cociente, ¿no? Entre el número de puntos debajo de la curva y el número total que generamos, ¿no? Como ya vemos, nos llevamos a olvidar los enfoques, ¿no? El clásico y los demás, ¿no? Bayesiano y así. Aquí vamos a hacerlo con el clásico, ¿no? Pues básicamente, ¿qué hacemos? Vamos a lanzar puntos que son uniformes 0, 1, aquí en el 0, 1, y vamos a contar todos los que caen aquí debajo de la curva, ¿no? Pues podemos hacer la integración en un Py o en cualquier otro software con Python. Esta es la área que vamos a obtener, ¿no? Que es igual a un tercio, ¿no? Por eso es el primer ejemplo. El segundo dice el cálculo de pi, ¿no? Que nosotros ya conocemos que el pi es un número racional, que tiene n dígitos y hay concursos para decir cuáles son los dígitos que tiene, ¿no? O también lo podemos hacer mediante el juego de lanzar un dardo a un cuadrado, insertar un círculo, generar los datos que a través de varios vectores y contar los que caen dentro. ¿A través de qué? A través de la distancia que sean menores o iguales que al cuadrado, ¿no? Entonces de ahí implícitamente podemos calcular pi. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que la área de círculo es esta, en la geometría euclidiana, pero si r es igual a un medio, entonces sustituyo aquí y me dice que pi es igual a 4 veces el área, ¿no? Pero esa área está compuesta por casos favorables entre casos totales, ¿no? Los casos favorables son los que cumplen con esta condición y los otros son los cuales caen dentro de esta circunferencia, ¿no? Del círculo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cogemos el instrumento aleatorio, lanzar los datos, el espacio neutral es todo nuestro universo, en fórmula clásica, ¿no? Hacemos un cociente de tal manera que al hacer los cálculos resulta que con cierta precisión la diferencia entre el pi que conocemos, ahorita que la calculadora está limitada, y el pi que obtenemos con esta cantidad se aproxima a pi, ¿no? Son dos ejemplos clásicos que utilizamos para hacer Monte Carlo, ¿no? Siguiente, entonces pasamos a la parte de la parte financiera, recordando un poco de qué es un derivado, ¿no? Un derivado es un contrato derivado cuyo valor depende de la ilustración de cualquier acción, una divisa, una acción o un commodity, ¿no? ¿Saben qué es un commodity aquí, verdad? ¿Sí? ¿Qué es? Ahora usted dijo aquí. Es un commodity. Es que es como una acción, ¿no? No, ya sé qué es una acción. Es un commodity. ¿Quién me da un ejemplo de un commodity? Oro, ¿qué más? Litio, ¿qué más? Petróleo, gas, cobre, hasta uranio, ¿no? Fíjense que ahorita hasta en el Chicago Board of Exchange, que ya lo comprobó el CME, ya se negocian contratos de futuro sobre el agua en Estados Unidos. Aquí no tardamos en hacer eso, ¿no? Ya saben, ¿cuántas veces nos bañamos a la semana y vemos que el agua falta, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y también falta, ¿no? Y es una situación generalizada en todo el mundo, ¿no? Por eso ya en Estados Unidos se negocian los futuros del agua, ¿no? Entonces los derivados abarcan desde los que conocemos forward futuros hasta opciones swap y pasando a productos más complejos, ¿no? Como son las notas estructuradas o las opciones exóticas, ¿no? Entonces, ¿qué es una opción? Da el derecho que por el pago de una prima, da a su tenor el derecho más no la obligación de comprar un subyacente, ya sea todos estos subyacentes, a un precio predeterminado, ¿no? En cambio, la opción donde se otorga el derecho de comprar se conoce como call, ¿sí? A un precio determinado que se llama strike, ¿no? Se llama call, ¿no? Y tenemos posición larga si compramos, ¿no? Y posición corta si se vende. Siguiente, la opción donde se compra el derecho de vender o se otorga al subyacente se llama put, ¿no? Y se llama posición larga igual si compra el put o si se vende, ¿no? Siguiente, la posición que se toma en opciones es independiente, ¿no? Puede ser de venta o de compra y ambos pueden ser combinación, ¿no? A manera de resumen, si se compran opciones tiene una posición larga, ¿no? Ya sea un call, o si venden opciones tiene una posición corta, ya sea un call de input, ¿no? Definimos aquí la función de pago, o payoff en inglés, que es la diferencia de ST menos K, ¿no? ST pongo ahí que es en mayúscula porque es al final, ¿no? Si es una europea. Y este es el máximo entre pi de ST menos K, eso se llama valor intrínseco, ¿no? Ya sabemos quién es la opción máximo, pues cuánto vale, ¿no? A su vez, si tenemos excepto para un call, ¿no? Si es para un put, nada más le invertimos, ¿no? Porque estoy comprando el derecho de vender, ¿no? Que es esta función que tenemos aquí, ¿no? Y observamos que el payoff de un call no es el inverso del payoff del put, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques para valorar opciones? Hay, básicamente lo podemos resumir en tres, ¿no? Uno, el primero es probabilista, donde sacamos la esperanza de solución de pago de un medio neutral a riesgo. El segundo es ecuaciones diferenciales parciales, donde a través de plantear un portafolio y hacemos cambios en posiciones de la opción y el subyacente, aplicamos lema de Ito, llegamos a un sistema de portafolios replicantes, hacemos ciertos supuestos sobre la tasa de riesgo y encontramos una ecuación diferencial parcial de seguridad de mi parabólica, ¿no? que fue el documento por el cual dieron premio Nobel tanto a Black y a Shows, ¿no? Y también a Merton, ¿no? Por ahí hacemos la selección de pago de de riesgo porque se supone que en teoría cuando uno está haciendo la evaluación hay dos espacios, ¿no? Uno, el neutral al riesgo, es una martingala, y el otro es el real, ¿no? Entonces al cambiar de espacio de probabilidad de una medida P a una Q, cambiamos esa tendencia, ¿no? Y se hace martingala, bueno, es lo que nos dicen ustedes, ¿no? Y
El de los métodos de ecuaciones diferenciales, tenemos diferencias finitas, hacia atrás o hacia adelante, y también cránicos, ¿no? Ese es otro tema bastante interesante. Y finalmente, aquí resumí, ¿no? En un porcentaje de riesgo, pues lo que hacemos es el valor del activo pendiente de la esperanza del pago descontado bajo una martingala de riesgo, ¿no? Esta es la medida que hace que todos los factores de riesgo, entre comillas, se muevan con la tasa libre de riesgo, ¿no? Haciendo que los precios descontados sean martingala, ¿no? Y aquí era algo interesante que los preguntamos, ¿qué es una tasa libre de riesgo, no? Porque luego en las escuelas, cuando los demás profesores, ¿qué es la tasa libre de riesgo? Pues es un número, no, pues no es un número, ¿no? En la vida real, esa tasa libre de riesgo, por lo menos aquí en México, Banco de México nos establece que es la TIE, ¿no? La tasa interbancaria de equilibrio, que es la tasa a la cual se le presta a los bancos, ¿no? Hacen media subasta, y es una tasa muy importante, ¿no? Porque todos los que tenemos tarjeta de crédito, de ahí vemos, ¿no? El famoso, la tasa de interés que se paga, y además una ganancia, ¿no? Esa TIE es muy interesante, porque por lo menos aquí en el mercado organizado, que es Nextden, en los documentos de evaluación está la TIE, ¿no? Dice, el proveedor se obtendrá la tasa libre de riesgo como la que publica el proveedor de precios, ¿no? En este caso puede ser, bueno, puede ser Valmer o puede ser PIB, no estoy haciendo comerciales, acá no vienen patrocinados, pero estoy haciendo comerciales, ¿no? Ya cuando trabajen se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? Sí, porque hay un mundo entre pasar de la parte académica a la parte real, ¿no? ¿Sí? Por eso está la ley de Pareto, ¿no? El 20% de lo que ustedes van a aprender aquí en la universidad solamente se les va a servir en el trabajo, ¿no? El otro 80% va a ser como algo marginal, ¿no? Pero sí lo deben tomar en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces me paso a la parte que usted ya conoce, ¿no? Evaluación de opciones, dice el mercado completo, que dice que hay tanto esa medida, es un precio particular, porque es un 90% de Booleano, y si tenemos en función de pago de un polo, entonces el precio de la opción está dado por el pago descontado bajo una medida de riesgo de la función de pago, ¿no? Que básicamente lo que hacemos aquí, esta es la función asociada a esta, y Q de X es la función de densidad asociada a un procesor normal, ¿no? En los textos tenemos que esa es una fórmula cerrada, ¿no? No solo probabilista y la fórmula igual, ¿no? Entonces hay que calcular la esperanza, en el caso continuo, pues es una integral, ¿no? Pero en el discreto, como vamos a ver aquí, hay que hacer una suma. Entonces hay que calcular la esperanza, pero ahora de una suma, ¿no? Sobre esta misma función. ¿Y qué es el independiente booleano? Pues es un proceso de exponencial no normal, y además con tendencia y boleta constante, ¿no? Su expresión está por la siguiente ecuación, donde aquí tenemos el cambio en el precio subyacente, que está dado por esta expresión, ¿no? La tendencia, más una parte aleatoria, moderada por esta DWP, ¿no? Que en esencia este es un proceso de Wiener, ¿no? O en otros sectores lo conocen como movimiento Wiener, ¿no? ¿Cuál es la solución? Aquí no os platico más porque hay que hacer algunos estudios, bueno, estudiar primero procesos y llegar a un resultado muy interesante que se llama Eliminator, ¿sí? Lo aplicamos y llegamos a la solución de esta ecuación diferencial estocástica, ¿sí? Y esa es la solución, ¿no? Que tenemos que este va a ser nuestro proceso base para poder simular las trayectorias, ¿no? Y además aquí tenemos algo interesante, ¿no? Que es esta parte, ¿no? De cómo se simular, pues es un proceso de Wiener, en el cual vas a tomar un proceso recursivo de adelante hacia atrás, donde este T es el de tiempos y este es un normal estándar, ¿no? Pues básicamente un browniano o un proceso de Wiener en la práctica es simplemente la normal moviéndose en el tiempo. Vamos a discretizar la ecuación en forma de para J trayectoria. Primero tenemos esta solución, la expresamos así, es decir, teniendo la exponencial significa que crece a una tasa exponencial con la parte determinista y la parte aleatoria, ¿no? Cuando estamos simulando, pues aquí lo vamos a hacer con este CTJ. ¿Cuál es la distribución? Esta discretización la vamos a hacer más implícita, en la cual tomamos un tiempo 0t y lo dividimos en T1, T2, Tm partes iguales de incrementos de tiempo, ¿no? El tamaño de ese T. Cuando pasamos la discretización hay dos esquemas, ¿no? El primero es nos permite notar Ti menos Ti menos 1 como dt, y el esquema de Euler es para poder hacer las simulaciones, y hay otro, ¿no? Que es el de Milstein, ¿no? Que es tómate el de Euler y más agrégale el segundo momento, ¿no? Que es que ven aquí. Esta parte es todo Euler, que es la que vamos a hacer aquí, con otra, y la otra parte de Milstein es esta, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Tomamos valores iniciales, que son estos, como ya conocemos, el precio inicial de activo, tasa de riesgo, tasa de dividendos, precio de ejercicio, volatilidad, números de tiempo, delta T, opción de tiempo en años, y en número de vectores, sí puede ser opción de compra o de venta, ¿no? Y los parámetros dados, ¿no? Como la Biblia sigue. ¿Qué hacemos? Primero dividimos este delta T en n partes iguales, T sobre T entre n, establecemos una semilla, que es parte de la simulación, y generamos primero ZJ, ¿no? Para cada trayectoria, y en la fecha de vencimiento T metemos este proceso, de tal manera que parámetros dados, mu, q, sigma, generamos trayectorias, ¿no? Donde estas zetas normales están, ¿no? Y finalmente, ya que tenemos simuladas trayectorias, que ahorita les voy a mostrar, es calcular las reducciones y compra y venta, pero no aquí dice comprar y dice comprar, que es traer a valor presente el promedio de la función de pago, que es al final, ST mínimo que hay 0,
sácale ese promedio, trae el valor presente para un call, y para un put lo mismo, ¿no? Trae el valor presente, el promedio de la tendencia de cambio y 0, ¿no? Con la versión que les planteé, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver la versión de opciones por Monte Carlo, y vamos a suponer que los planos de tendencia mu y sigma son dados, y que además hacemos el Python como está de moda hace mucho tiempo, y hacemos el programa, ¿no? Pues voy a pasar ahí. Lo voy a encontrar ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense aquí está uno más imprimir el PDF. Primero ya sabemos, cargamos librerías, NumPy como NP, ImportLib, SciPy para hacer algunos cálculos estadísticos, MATLAB para las gráficas, ¿no? El tamaño que tenga 10 de largo y 7 de ancho. Recordando la fórmula de Axios-Merton, que es una parte de sus cursos, que sacar cuánto vale la prima teórica del call y del put, quién es phi de D, la opción simulada de una normal con estos parámetros, que es igual a phi de D, y quién es D1 y quién es D2, ¿no? Que se puede ver que tanto D1, D2 es igual a D1 menos sigma por T. Esta fórmula que está arriba se las planteo aquí, ¿no? Como una función de Python, y le podemos decir la actual fórmula, los parámetros y todas estas variables que son aquí son de tipo float, ¿sí? Excepto esta, ¿no? Que es de tipo, que dice tal call, es de tipo string, ¿no? Porque nos va a decir, tenemos la función es call o es put, ¿no? Y está en la descripción, las primas, vamos a calcular, igual de arriba lo pasamos a las fórmulas. Entonces aquí tenemos la función que dice si es call o si es put. Prima de la opción, metemos aquí la DOM-CTF para el ND1, para el N2 que está de este lado, igual para el put, si aquí el usuario le puso put cuando la llama, y si no, algo incorrecto, ¿no? Después definimos los parámetros de la opción, porque si ya están dados, este es 0 100, A igual a 100, esta opción está en el dinero, tasa de libre de conclusión, encima dados, T igual a 1, un año, esta PN, o sea, promoción superior 2, pues vamos a dividir P sobre N, como pusimos hace rato, y ya saben cómo ponemos aquí las simulaciones, bueno, 200.000, podemos hacerlo con los que quedan, ¿no? Y el factor es cuánto, que es lo que nos dice, que trae a lo presente con esta tasa que estamos aquí al plazo, ¿no? Que es este. Mandamos llamar base call cerrada, la función que pusimos acá arriba con los parámetros dados, y nos da este resultado, ¿no? Para el precio de opción de compra, para el precio de opción de venta también es esta. Lo hacemos también para hacer las trayectorias, simulamos las trayectorias mediante esa función, donde tenemos los parámetros iniciales de sub 0, mu, sigma, simulación y n, ¿no? Como está allí. Y estos son los parámetros que describe allí quiénes son esas variables. Y aquí está la parte donde tenemos la ecuación del planteo, ¿no? dt igual a T sobre n, generamos los normales de tamaño n, sin y n, y eso lo vamos a ir acumulando, ¿no? Este básicamente es el browniano, ¿no? ¿Sí? El tiempo de paso dividimos en n partes iguales desde dt hasta t, y el tiempo de paso, ¿no? Lo vamos a ir como pasando al tiempo de paso para un array que está dado por esta que básicamente es una matriz, tiempo de paso n sin y n, ¿no? Y esta ecuación es la que les puse, ¿no? Este 0 ya está dado, exponencial, y 1 menos 1 encima cuadrada, por el tiempo de pasos, que es el que tenemos aquí, TI menos TI menos 1, aquí lo ponemos con T, más sigma por W1, esta W ya tenemos acá, y esto lo vas a poner a una nueva variable que es ST, NP inicial, el valor inicial, 0, y por el otro lado, S sub 0 y acceso 1. Así que nos va a generar una matriz, ¿no? A S sub T, ¿no? La mandamos llamar, así con esta, y fíjense que lo que nos dan. Todos empezaron como 100, si lo ven acá, y al final, estos puntitos que están aquí, son los valores que va a tener en cada trayectoria que estamos haciendo con esta ecuación. ¿Cuál es la forma de esta? Tienes 200.000 millones y 253 columnas, ¿sí? Como dice ahí. ML Sims, Share, y así, ¿no? Las transponemos para hacer allí algunas gráficas, que son estas, ¿no? Las graficamos, ¿sí? Nos graficamos, como les decía, graficamos nada más 100, ¿no? Entonces, vean, todos empezamos desde 100 y al final tenemos aquí los fijos, ¿no? Todos terminan aquí porque así lo definimos nosotros, ¿no? Entonces, para cada tiempo que nosotros hicimos en T sobre n, generamos una trayectoria, ¿sí? Ahí nada más pongo 1000, así es, ¿no? Entonces, esta instrucción que tenemos aquí nos da los valores finales, ¿no? De esa matriz, ¿no? Que tenía 253 columnas y 200.000 columnas, ¿no? Y nos da los valores finales, ¿no? Esta tiene 200.000. Y aquí viene la parte que les comenté, ¿no? Modelo Axios-Merton dice la normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar de SciPy la normal, esos valores que los vamos a poner aquí, y le vamos a ajustar una luz normal, ¿no? Vamos a dividir en n partes iguales y en c partes iguales entre el valor mínimo y el máximo, ¿no? Y vamos a, aparte de graficar, ajustarle aquí la función de densidad de una luz normal, ¿no? Con los parámetros que ya estimaste, evaluados en el X, ¿no? Son estos, siempre son partes. Y vamos a hacer la gráfica con esta función que está aquí, PLT plot, lo normal, y así algunos errores, ¿no? Como estamos ahí, niveles patrios, verde, blanco y rojo, ¿no? Y el título y así, ¿no?
Vean cómo se ajusta perfectamente, ¿no? Lo que generamos de los valores finales, ¿no? Vean cómo se ajusta la normal, con parámetros con los que dice ahí PDF Fit, ¿no? Los normal fit, perdón. Con los colores para usar unos que gustan los colores pastel, pues también lo podemos hacer, ¿no? Ahí está. Y ahí están los parámetros, ¿no? Python tiene una manera diferente de expresar a la normal, ¿no? Tiene la decisión estándar, la tendencia, y estos son otros parámetros asociados a la escala, ¿no? Es decir, hay que ver cómo lo está parametrizando, ¿no? Y bien, aquí cómo vamos a comparar finalmente, ¿no? Dice, calculamos primero con la fórmula cerrada, ¿no? Y le imprimimos aquí. Y como Monte Carlo, que son las dos funciones que tenemos allá arriba, entonces le llamamos prima con MS, factor de descuento, que es el promedio del máximo entre los valores finales, que es el ST y 0. No, aquí no se alcanza a ver, pero dice menos K, ¿sí? Acá. Y precio de opción, pues esta. Noten cómo se aproxima con 200.000 que le pusimos allí, este valorcito teórico, en Macho Alberto, con el que tenemos por entero. Igual para el put, tenemos aquí para la de venta, fórmula cerrada, y para la de venta con Monte Carlo, ¿no? Vean cómo se aproximan bastante, ¿no? Esto nos puede servir, como dice allí, para valorar opciones asiáticas, ¿no? Que nos dice, bueno, para una opción asiática con precio promedio, es decir, tómame el precio promedio del subyacente durante todas las trayectorias, ¿no? Toma el promedio, tráelo lo presente, y esa es una average price, o precio promedio para un point input, ¿no? Note que aquí el promedio es 1 entre n de i igual a 1 hasta n de STI, ¿no? Y eso nos da, esto es una opción asiática, ¿no? Y aquí nos da 485 para un core y para un put, ¿no? Note que aquí para el put da 0 porque el promedio, como dice aquí, el promedio resultó ser mayor que ese K, ¿no? Para los cuales tenemos precio menor por poner cerrado, ¿no? Pero para put no, ¿por qué? Porque el promedio de los valores finales es menor que el precio de la decisión, no puede dar 0, ¿sí? Entonces ahora sí, con 3. Entonces decimos los histogramas y ya les presenté allí ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, presentamos a grosso modo conceptos de Monte Carlo. La idea principal pues es generar una cantidad suficiente de trayectorias en nuestro caso en particular, lo que son los posibles escenarios que pueda tener ese subyacente en un periodo de tiempo determinado, y además este está basado en técnicas de nuestro estadístico, conceptos real y procesos estocásticos, y además es versátil, ¿no? Ya que podemos encontrar aplicaciones en física, en química, en economía, en finanzas cuantitativas, en riesgos financieros, ciencias actuariales, para los que vayan a hacer el famoso BEN, o cosas de cópulas también, cópulas línea y así, y en ciencia de datos, ¿no? Que ciencia de datos es un mundo, se modelan con grandes volúmenes de datos para ciertos procesos, ¿no? Que es lo que ustedes, en realidad ciencia de datos, como dicen, es aplicar lo que ustedes conocen de estadística paramétrica, no paramétrica, modelos lineales generalizados, pero con grandes volúmenes de datos, ¿no? Esa es la parte, y luego está el deep learning, que es la parte de modelos de redes neuronales y otro tipo de herramientas, ¿no? Pero todos están basados en ¿qué? En algoritmos de matemáticas, ¿no? Vimos más o menos de Monte Carlo, cómo se obtiene, los valor implícito de la opción bajo una unidad de riesgo, tenemos que es una martingala. También establecía la opción del geometría booleano, es una especificación, y dividimos el horizonte de tiempo en un periodo de fase de tiempo, ¿no? Hacemos la comparación con Black-Scholes y a medida de simulaciones vimos que el precio obtenido se aproxima al precio teórico. Algunas extensiones de lo que es algunas series que se pueden hacer aquí, que es hacemos un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas con o sin correlación. Con correlación es el modelo de Heston, de la estocástica, o el modelo de Hull-White. Sin correlación hay fórmulas cerradas, tanto para ecuaciones diferenciales parciales o por Monte Carlo. Y ahí vamos a ocupar, entre otras cosas, la descomposición de Chávez. Bueno, es todo por mi parte, gracias.